Un funcionario que omite sus funciones es pasible de una sanción penal. Está en nuestros estudios Andrés Dulanto, que es decano de Derecho y especialista en Derecho Ambiental de la Universidad Científica del Sur. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Lo primero es, a mí me ha llamado la atención el tema este de la previsión sobre que lo que está pasando se nos venía de todos modos y que va para peor además, ¿no es cierto? Si no tomamos las medidas necesarias. Definitivamente, el tema de incendios forestales es una constante en nuestro país. Ha ido evolucionando durante los últimos años, cerca de 1000 incendios forestales por año en promedio. Ha ido fluctuando y creciendo, había una baja en el 2021, pero definitivamente ha ido en incremento. Y esto es por una falta de conciencia de los agricultores, de la población cercana que realiza quemas, y por supuesto de una falta de previsión, ¿no?, por parte del Estado peruano, que por ejemplo tenía una estrategia aprobada de prevención de incendios forestales hasta el 2022, pero que falta la renovación, ¿no? Entonces, ahí es un sistema complejo de prevención que involucra a autoridades del sector defensa, CENEPRED, INDECI, involucra, por supuesto, a la Autoridad de Bosques Nacional, CERFOR, dependiente del Ministerio de Agricultura, y también involucra al Ministerio del Ambiente como rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Entonces, hay un involucramiento y hay un trabajo en conjunto que tienen que realizar las entidades, pero que lamentablemente no está dando frutos y vemos consecuencias como estas. Claro, porque para ir por partes, ¿no es cierto? Es decir, uno de los temas que se estableció claramente, porque no es ninguna novedad, el origen de la mayor parte de estos incendios es la práctica de la quema, que está, digamos, es parte de las costumbres y de las tradiciones en la agricultura ancestralmente. Y la idea es deshacerse de los residuos, pero por el otro lado, enriquecer supuestamente la tierra. Si en este momento, en el año 2024, la causa fundamental de los incendios es la misma que hace 20, entonces no hemos avanzado nada en ese tema. Definitivamente, Nicolás, y ahí hay un papel importantísimo de educación a nuestros agricultores, a las poblaciones locales, y también de prevención, porque esta es una cuestión ambiental que se enseña a los niños desde el colegio. Existen comités de gestión de riesgos y ambiental y van de manera conjunta en los colegios porque justamente los niños tienen que aprender que el cambio climático es una realidad, que se están incrementando las temperaturas, que los incendios forestales son una realidad que está consumiendo ya no solamente animales y nuestro patrimonio y capital natural, sino vidas humanas. Entonces, hay una labor, Ministerio de Educación, desde enseñanza del currículo escolar, Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Educación y Ciudadanía Ambiental, y también de prevención de riesgos del sector defensa y sus instituciones. Claro, pero ahí tienes, digamos, un tema es que tiene que ver con la educación, el cambio de prácticas, el introducir tecnología. Es decir, por ejemplo, ahora los desechos agrícolas pueden ser usados para generar biocombustible, ¿no es cierto? Tienes maneras de enfrentarla, ¿no? O sea, y no solo biocombustible, sino para utilizarlo incluso como parte del proceso de enriquecimiento de la tierra. O sea, diversos mecanismos que no supongan la quema. Bueno, eso no se ha hecho, es una tarea que no se hizo. Pero la otra es que igual van a ocurrir incendios, porque esto va a ser un proceso, y tú tienes que estar preparado para enfrentarlos. Ahora, ¿qué significa estar preparado? Algo que no tenemos hoy. Cuando uno ve las imágenes de la gente apagando los incendios es terrible, conmovedor, es gente desesperada que no tiene medios y no sabe qué hacer para parar el incendio. Por supuesto, y ahí hay una labor conjunta que tienen que realizar comunidades, por supuesto gobiernos locales, que tienen que tener un comité de defensa civil, gobiernos regionales que, por ejemplo, Madre de Dios tiene una estrategia de prevención de incendios forestales. Se ha organizado. De repente, la aplicación de esta estrategia no ha sido la más idónea, pero hay una planificación, ¿no? Y en la planificación, en la parte de planificación, prevención de riesgos de desastres, está CENEPRED. Y CENEPRED tiene que brindar la asesoría técnica a los comités regionales de defensa civil y a los comités locales. Asimismo, INDECI tiene que
dar la respuesta, ¿no? Porque hay distintos pasos, ¿no? Prevención y gestión del riesgo y la respuesta inmediata. Y hemos visto cómo, lamentablemente, en diversas partes no estamos preparados para asumir esto, ¿no? Veíamos cómo bomberos apagaban con algunas hojas porque no tenían los equipos, ¿no? O con pala, pegándole con palas al fuego, es una cosa absurda. Exactamente, con pala, y eso de verdad causa un sinsabor en toda la población porque estamos perdiendo recursos no solamente de cada uno de los departamentos, sino es el capital natural del Perú. ¿Y por qué recalco la palabra capital? Porque son recursos que potencialmente son económicos para el desarrollo de nuestro país. Y eso no lo estamos viendo. Ahora, el tema es ¿qué se debería hacer en una circunstancia como esta? Yo he estado leyendo en estos días a raíz de los incendios, por ejemplo, tiene que estar preparados para aislar el incendio y eso supone el cavado de zanjas, que no los puedes hacer a mano, pues necesitas máquinas para eso. Y esas máquinas tienen que ser operadas por personas que estén debidamente protegidas. La gente se pone pañuelos, se pone telas, se pone mascarillas de esas que se usaron para la pandemia, que no te sirven para nada, para el humo, pero... Por supuesto. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y no hay el equipo para hacerlo ni la preparación. Y lo otro es el uso de aeronaves, ¿no es cierto? Exacto. No de usar cualquier helicóptero que tengamos ahí para soltar unos litros de agua, sino aviones que sirven para apagar incendios. En efecto, Nicolás, y yo creo que has dado con un punto clave que es equipos de protección personal para los que van a atender estas emergencias. También maquinarias, ¿no? Que estén preparadas. Maquinarias como tractores para cavar zanjas, los aviones especializados para apagar incendios. Y si vemos que esto es una constante, se tiene que destinar recursos y existen partidas presupuestales a nivel regional, por ejemplo, que se tienen que hacer efectivas. Hay una partida específica que se llama Gestión y Prevención de Riesgos de Desastres, ¿no? Y hay partidas específicas inclusive que son para adaptación de cambio climático. Tenemos que adaptarnos y sabemos que cada año se vienen produciendo más incendios forestales. Tenemos que destinar fondos. No, pero por supuesto, porque ya en tu previsión no tiene que estar solamente que pueda haber terremotos, que pueda haber inundaciones y huaicos, sino que pueda haber el otro extremo, porque además lo que a mí me da miedo, sinceramente, es que cuando acabe la sequía y los incendios forestales, lo que vamos a enfrentar son lluvias torrenciales, inundaciones, desbordes, es decir, nos vamos a pasar al otro extremo. Nos vamos a pasar. Lo que es cierto es que lo de los incendios tiene que ser parte de la prevención de desastres. O sea, tenemos que estar preparados para enfrentarlo y no estamos ahora. En efecto, y ahí es de verdad esencial contar con estas estrategias regionales de prevención de incendios forestales. Tenemos 20 departamentos en los que está ocurriendo esto. No puede ser que solamente 2 o 3 tengan una estrategia como esta, ¿no? Eso es uno. Lo otro es inmediatamente los gobiernos regionales, muchos de ellos, están trabajando políticas de adaptación al cambio climático porque aumentan las temperaturas y tenemos que adaptarnos a este nuevo contexto. Entonces, tenemos que destinar recursos a educar a nivel regional, tenemos que destinar recursos a comprar herramientas, a adaptar, por supuesto, nuestras ciudades que puedan ser resilientes ante estas eventualidades, ¿no? Ahora, ayer una persona amiga me decía, un abogado, que acá hay responsabilidad penal, me decía él. Porque si está anunciado desde hace meses por parte del Senami que se viene una temporada muy seria de carencias de lluvias, de sequía, que si combinamos esto por la experiencia de los últimos años con el tema de la práctica de la quema, podemos enfrentar, es decir, era como que era lógica simple, si P entonces Q, así como nos enseñaron en el colegio, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, si esto va a estar, la temperatura va a subir, va a haber sequía, se van a secar los campos y los bosques, y encima está la práctica de la quema, incendios vamos a tener de todos modos. Por supuesto. Ahora, el problema es que al no tomar las medidas que debían tomarse, ¿no había una negligencia criminal de las autoridades a las que competa? Muy importante la pregunta, Nicolás. Hay 2 niveles de responsabilidad. El nivel de responsabilidad individual, porque recordemos que esto es una práctica generada por el ser humano, ¿no?
y los autores de estas prácticas son pasibles de multas administrativas que pueden llegar hasta los 25 millones de soles, de acuerdo a la los regulación. responsables de haber generado el incendio. Ahora, así es, a los responsables de haber generado el El incendio. problema es que tendrías ¿qué cosa? Pues, sancionar al 90% de los pequeños agricultores peruanos. Es Y cierto. algunos no tan pequeños. Y algunos no tan pequeños. Por supuesto. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Tratemos de diferenciar los niveles porque hay empresas que pueden ser pequeñas, medianas, que están realizando también estas prácticas y ahí es labor del Ministerio de Agricultura con sus entidades de realizar supervisión, ¿no? Por ejemplo, CERFOR puede realizar supervisión sobre esto. Los gobiernos regionales que tienen competencias descentralizadas en materia forestal también. Pero tú has tocado otro punto importante, que es el de la responsabilidad penal. Un funcionario que omite sus funciones es pasible de una sanción penal. Eso por una parte. Y además está el delito contra formaciones boscosas, el 310, ¿no? Que señala que inclusive la quema es una actividad que está prohibida penalmente y tiene una consecuencia, ¿no? De hasta 10 años de cárcel. Entonces, existe una regulación. He escuchado al ministro del Ambiente hace poco que ha señalado que va a presentar un proyecto de ley para mejorar la tipificación penal, pero creo que esa es una parte, ¿no? Y muchas veces no llegamos a sancionar el delito. Lo que tenemos que hacer es prevenir, tenemos que aplicar la gestión de riesgos. Muchas veces hay la tendencia a lo punitivo, ¿no es cierto? A que hay que castigar, pero si es una práctica ancestral, vas a tener que hacer una chamba de años para revertir esa práctica y ofrecer a la gente alternativas que le resulten útiles, razonables, mejores, ¿no? que la práctica de la quema. Y evidentemente a las personas a las que ya hayas educado, advertido, con campañas, con letreros, con promotores recorriendo los campos, reuniéndose con las juntas de usuarios de riego. Si después de todo eso en ese lugar alguien hace una quema, entonces ahí se lo castiga. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Pero el problema es si las autoridades que no hicieron lo que tenían que hacer, que no hicieron uso de los presupuestos que tenían para prepararnos para esto. Eso, ahí está el kit del asunto, ¿no? Hay un tema de control, ¿no? Contraloría tiene que revisar la posible omisión de funciones y adicionalmente a nivel penal se podrían iniciar acciones bajo el artículo 377 del Código Penal. Es importante también ver que hay niveles, ¿no? Hay niveles de incumplimiento. Puede tener una norma, un ministerio, una entidad, pero si la norma no se aplica, si no se destinan efectivamente recursos humanos, desde equipo que trabaje en esto, no se destina recursos financieros, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, vamos desde no hacer nada, pasando por hago algunas cuestiones declarativas o normas, pero está el nivel de la ejecución. ¿A qué nivel has ejecutado tu programa operativo, por ejemplo, sobre reducción de riesgo de desastres? Y esto desde entidades no solo nacionales, porque estamos muchas veces poniendo el ojo en ministerio, gobiernos regionales, gobiernos locales que tienen obligaciones también en materia de defensa civil. Entonces, ahí hay una... Claro, porque ni siquiera se habló en el Ministerio de Ambiente de la necesidad de hacer muchas veces, si se aplica la ley que existe, ni siquiera necesitas inventar Tal algo. cual. Hay ley existente que no se está cumpliendo. Eso es la verdad. Esa es la verdad. El solo hecho de tener un Ministerio del Ambiente ya es una señal de que hay toda una maraña, digamos, de legislación sobre el tema ambiental que tendríamos que usar, ¿no? Y que no estamos usando, no se está aplicando la ley. En efecto. Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, y hay un tema interesante que tiene muchos años de discusión. ¿Por qué la separación del tema de bosques con agricultura versus ambiente por su lado? Ahí hay una coordinación muy estrecha que tienen que realizar los dos sectores e inclusive con defensa que tiene pues las competencias en materia de prevención de riesgos. Entonces, tiene que realizarse esta coordinación a través de los sistemas. Existe un Sistema Nacional Forestal que maneja el CERFOR. Existe un Sistema Nacional de Gestión Ambiental que maneja el Ministerio del Ambiente. Tenemos que hacer efectivos, llamar a reuniones de coordinación, aplicar de manera
estrecha y coordinada pues estas estrategias, ¿no? Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, pero yo creo que esto nos tiene que servir para que sea un antes y un después, ¿no? Es decir, para que no enfrentemos el próximo año, otra vez nos pasó lo mismo, se sigue con la práctica de la quema igual o peor que en los años anteriores, o no hemos tomado otra vez ninguna prevención y lo único que hacemos es contar la cantidad de incendios que tenemos y la cantidad de miles de hectáreas que perdimos. Por supuesto. Y de animales y de vidas humanas incluso. Así es, Nicolás. Un último dato. Desde la Clínica de Litigación Ambiental de la Universidad Científica del Sur estamos preparando un proyecto que mejore o abunde este proyecto que está presentando el Ministerio del Ambiente sobre una mejora de la tipificación penal, pero también en otras acciones como ver cuáles son las competencias detalladas de cada nivel de gobierno, porque muchas veces no se conocen. Los alcaldes, los gobernadores regionales no saben que también tienen competencia en esto y es importante trabajarlo de la mano con alumnos, profesores y la comunidad en general. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros.